La corrupción galopa en América Latina y desgraciadamente también aquí en Chile. ¿Qué pueden y tienen que hacer los periodistas frente a esta situación? ¿Cómo cumplir con la obligación de informar amplia, segura y objetivamente? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Universidad de Concepción, TVU. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y de nuevo es un agrado estar en este programa con Colomba Boedo de TVU Concepción. Bienvenido a la región del Biobío, Gonzalo, y también a TVU, canal de la Universidad de Concepción, y le damos la bienvenida también a nuestros invitados que nos acompañan hoy. Carlos Oliva, integrante del Comité de Ética del Colegio de Periodistas de Concepción; Andrés Cruz, abogado y analista político de Cor Biobío, también fue fiscal del Ministerio Público; Eduardo Bauat, presidente del Instituto Regional de Administración de Empresas IRADE y gerente general de la sanitaria ESBio; y Víctor Hernández, economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Bienvenidos. Las sociedades latinoamericanas despertaron admiración por procesos políticos que se han llevado adelante en esta región que necesitaba desde hace tiempo cambios. Sin embargo, hoy día muchos están decepcionados porque los que prometían cambios los han realizado a media, y además se han dado varios casos de corrupción que no solo abarcan a la política, sino que también a sectores de la economía y otros campos de la sociedad. ¿Qué debe hacer, don Carlos, el periodismo frente a esta situación, concretamente en el caso de Chile? ¿Cómo enfrentar esta situación y, como decíamos al comienzo, informar objetiva, rápida y certeramente? Yo pienso que en algún momento el periodismo en Chile se dejó llevar un poco por la sensación general que había a propósito de los informes de Transparencia Internacional. O sea, en Chile no pasaba nada. Chile es uno de los países más recatados en Latinoamérica, donde la corrupción es una palabra desconocida. Y los periodistas y los medios en general se confundieron y permanecieron en esto, sin olvidar que nosotros estuvimos 17 años en una dictadura militar con censura y unos cuantos años después con autocensura por parte de los periodistas. De modo que es un ciclo importante que hay que conciliar para entender por qué los medios de comunicación no estuvieron más atentos y lograron hacer las cosas que deberían haber hecho en el momento oportuno. Reitero, por un lado la comodidad de dejarnos llevar por esta subjetividad en las evaluaciones que hacía Transparencia Internacional, que la sigue haciendo de esa manera, y la percepción de la gente se replicaba por estas informaciones que nos llegaban de Transparencia Internacional, de modo que yo no me siento tan culpable, y no es que quiera defender el gremio de periodistas, ni tampoco los empresarios periodísticos, pero... Y tampoco lo estamos atacando. Pero estoy poniendo las cosas en su lugar. Me parece que es bueno que en el contexto veamos cómo se ha dado la situación en nuestro país. Andrés, así como los medios de comunicación han jugado un rol importante en el descubrimiento de estos casos de corrupción, los jueces y fiscales también lo han hecho a ayudar a esclarecer ciertos estos casos que se suman como nunca antes en Chile, o sea, lo comentaba Carlos recién. ¿Qué impresión se tiene desde el mundo de la justicia respecto a estos casos? ¿Son las leyes chilenas, permiten castigar a las personas que están en estos casos de corrupción? Yo creo, y estoy absolutamente de acuerdo con el profesor Oliva, yo creo que hay un problema aquí de sociedad, no es un problema de gremios. Y desde esa perspectiva nosotros como chilenos finalmente terminamos cosechando lo que llevamos mucho tiempo sembrando. No dejamos estar, fuimos apáticos y finalmente permitimos que se fueran desarrollando todo este tipo de conductas sin ejercer ningún tipo de control. Cuando ya finalmente la situación se hizo inaceptable, porque hay que entender que muchas de estas situaciones que estamos descubriendo ahora vienen arrastrándose hace años, con un modelo que heredamos nosotros de una dictadura cívico-militar y que un determinado grupo de élite a nivel central se contentó con seguir administrando sin efectuar profundas modificaciones que permitieran un grado de transparencia que en el fondo profundizara la confianza. Hay un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que justamente está de moda en Alemania, que escribió varios textos, La sociedad del cansancio, El aroma de los vivos, muchos textos, y entre ellos justamente habla de la confianza, en torno a que la confianza es una muestra de que yo te dejo hacer sin yo saber. Haz, yo te confío en ti, porque tú puedes hacer sin que yo en realidad tenga certeza de lo que tú estás realizando. Cuando se rompen las confianzas, es menester profundizar en el control. Actualmente estamos en eso. Se rompió la confianza y estamos exigiéndole a una institucionalidad que está siendo puesta a prueba justamente que
sea más férrea en los controles, que no dicen relación, yo creo, con un tema netamente legislativo. Las leyes están. Es un problema de disposición de las personas para ejercer justamente la autoridad que ya tienen. El problema es cuando justamente esa autoridad es la misma que se tiene que fiscalizar. Y ahí es donde se producen estos choques impactantes, como ocurre, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos y con la Presidenta de la República. Recordemos que el director del Servicio de Impuestos Internos es de confianza del Presidente de la República, que eventualmente el día de mañana va a tener que querellarse en contra de las personas que tuvieron algún grado de incidencia en la obtención de recursos para que sea elegido el Presidente o la Presidenta de la República. Y obviamente eso también tiene algún tipo de impacto con el nivel judicial. Los jueces, el sistema de elección de jueces actualmente depende del Ministerio de Justicia. Las ternas lo hacen los tribunales superiores de justicia, pero resulta que quien determina quién es el juez de una corte de apelaciones es finalmente el Ministerio de Justicia, que tiene una dependencia política y eventualmente esos mismos jueces van a tener que resolver o pronunciarse respecto a aquel sujeto que el día de mañana, o pertenece a un partido político que el día de mañana va a ejercer el poder y va a tener que decidir si yo voy a seguir ascendiendo en mi carrera funcionaria. Por lo tanto, hay varios aspectos aquí que son complejos y que actualmente se están poniendo a prueba, pero también tiene un cariz que hay que tener cuidado, porque muchas veces la presión periodística actualmente con el objeto de obtener información lleva a filtrar información que pone en evidencia a aquellos sujetos que están siendo investigados acerca de justamente estas indagaciones que se están llevando a efecto y que eventualmente impiden la obtención a futuro de antecedentes y de pruebas que puedan servir para ser juzgados. El drama es en algunos países como Chile en este momento que la corrupción y por otro caso los abusos abarcan un amplio espectro de la sociedad. O sea, tenemos cuestionada a la Iglesia, tenemos cuestionado al Ejército de Chile, tenemos cuestionados a los medios de comunicación, tenemos cuestionado al Poder Judicial y tenemos cuestionado al empresariado. Empresariado que, y todo el espectro político, que en algún momento se levantó en el mundo como un ejemplo porque los resultados económicos eran buenos para Chile. Hoy día se sabe que esos resultados no son tan buenos y se sabe que el empresariado ha estado vinculado a una serie de casos de corrupción. ¿Cómo se explica eso? La verdad que yo me imagino que Chile hoy día está en un momento de cuestionamiento bien grande respecto a las empresas en particular. Yo como persona natural, ¿cierto?, no como representante de un grupo de empresas, también me siento muchas veces presionado, cuestionando a otras empresas por lo que hay, porque uno está finalmente inmerso en un mundo en el que aparece, uno ve en televisión, uno ve en los medios, en los diarios, en los círculos de conversación, en los gremios, que yo pertenezco a varios gremios distintos, esta conversación como, bueno, ¿qué hacemos? Pero a mí me gustaría contextualizarlo, porque finalmente yo creo que las empresas en Chile efectivamente mantienen un buen resultado económico, han logrado, y eso es un hecho de la causa, han logrado que Chile finalmente esté en la posición económica que tiene, en las distintas empresas públicas y privadas, por supuesto. Hay que pensar también que el espectro de la ley cuando uno habla de colusión es bastante amplio, o sea, cuando cualquier acto tácito o expreso, ¿cierto?, que finalmente haga que dos empresas lleguen a algún tipo de acuerdo, podría significar que exista colusión, por lo tanto, bastante amplio. Ahora, yo no quiero defender muy por el contrario, yo creo que hay que condenar a las empresas que en algún minuto, consciente o inconscientemente, lo hicieron o están involucradas en este tipo de cosas, porque creo que Chile hoy día y el mundo en general hoy día es muy distinto de lo que era hace 20 o 30 años atrás. Uno permite cosas que hoy día no está dispuesto a permitir, por la razón que sea. Estos son casos particulares y eso hay que levantarlo y condenarlo y juzgarlo y me parece más bien. Pero Chile está hecho de muchas pequeñas y medianas empresas y grandes también que están administradas por personas que llevan toda su vida trabajando honestamente, que tienen una excelente relación con sus trabajadores, que son honestos, que tienen empresas de transporte, de servicios, de producción, productivas, fábricas, lo que sea, que llevan muchos años trabajando honestamente y haciendo de Chile o de ese grupo de personas que cada vez se enriquezcan más o que tengan más posibilidades de adquirir productos. Yo creo que ese es el contexto de Chile en general. Ahora, no quiero con eso que piensen o que pensemos de que estos casos particulares no hay que condenarlos. Yo creo que sí hay que condenarlos, sí hay que juzgarlos, sí hacen que Chile finalmente esté en este momento de cuestionamiento mutuo entre las personas, las empresas, los políticos, la iglesia, tal como tú lo decías, pero creo que hay que contextualizarlo. O sea, yo no me gustaría que se generalizara y que todos estuvieran en el mismo mundo y que todos los periodistas son así basados, o todos los padres de la iglesia son de cierta manera. Yo creo que hay que
hay que mantenerlo dentro de un rol, dentro de un mundo, dentro de un contexto importante. Rupturas de confianza que han generado también la baja en las encuestas de los políticos, también la baja participación en las elecciones, un 60% de abstención en las últimas presidenciales. ¿Se refleja también en el ámbito económico estos hechos de corrupción? En primer lugar, el hecho de que el por qué se están conociendo estos problemas de la corrupción. Ya tú decías anteriormente de que hablar de la corrupción no es un problema nuevo, se arrastra desde hace mucho tiempo. La diferencia está en que antiguamente cuando se detectaban problemas de corrupción eran muy esporádicos. ¿Y a qué se debía? Básicamente porque no existía información, y si la existía, esa información estaba manejada o estaba en manos de un grupo minoritario. Una élite manejaba la información. ¿Qué ha pasado hoy día con la evolución del desarrollo científico, la tecnología, Internet, etcétera? La gente tiene más acceso a la información. Por otro lado, la gente ha aprendido a defender sus derechos. Hay organizaciones que están dedicadas a esto y por lo tanto se complementa también con la participación de otros actores. El periodismo hoy en día, por ejemplo, ya no realiza una labor que tradicionalmente hacían los periodistas. Hoy en día el periodista es periodista, investigador y también denunciante. ¿Cuántas veces a través de la misma televisión estamos sabiendo cosas que otrora no se sabían y que la gente empieza a perder el temor? Entonces, eso es el primer factor que yo consideraría bajo este contexto. En segundo lugar, la corrupción se ha ido desde un tiempo a esta parte fortaleciendo, fundamentalmente porque el sistema en general, socioeconómico y político, presenta ciertas deficiencias o falencias que han hecho permisible para que definitivamente se haga un mal uso político y económico que ha dado lugar a que diferentes actores o instituciones del sector público o privado comiencen a usufructuar de recursos que tienen destinos públicos o sociales en beneficio personal. Y obviamente esta complicidad entre el sistema y estos actores ha permitido también ese usufructo indebido de estos beneficios. Y en tercer lugar, yo diría que hay una cosa muy importante que tú lo señalaste. Chile en este momento, a raíz de toda esta situación, deja claramente de manifiesto que se potencian todos estos problemas porque estamos viviendo lamentablemente una crisis valórica. La gente en este momento no cree en nada y no cree en nadie. Y está buscando espacios, está buscando instancias que le permitan manifestar su disconformidad. La ética periodística, ¿cómo se ve desafiada en estas situaciones? El Colegio de Periodistas acaba de hacer una modificación de su código. En abril del año pasado en Arica hubo un congreso y una de las cosas importantes tiene que ver precisamente con cómo estamos compitiendo con las redes sociales. Redes sociales a través de las cuales se echan a correr una serie de noticias que no tienen por ninguna parte ética, digamos. Hay acusaciones sin ninguna veracidad, sin ningún fundamento. Entonces el Colegio Periodista está haciendo énfasis en esa cosa para que los miembros de nuestra orden tengan mucho cuidado en hacerse eco de lo que dicen las redes sociales, Twitter y otros medios. Han habido dificultades enormes por acusaciones falsas y por falsos testimonios incluso de pronto, ¿no? La gente le cree a las redes sociales, ese es el problema, porque de pronto los medios de comunicación no fueron capaces de cubrir algunas situaciones y la gente empezó a elucubrar a través de estos medios. Entonces, desde el punto de vista ético, el Colegio de Periodistas tiene en este sentido bastante preocupación para que no se confunda la opinión pública y de este modo se entienda que las redes sociales hay que mirarlas con un cierto respeto, con cierta distancia. Los periodistas no se pueden, a través de los medios que representan, hacerse eco de rumores. En alguna oportunidad, algún rumor significó un problema enorme para empresas, por ejemplo, o para instituciones importantes, a partir de lo que salía en las redes sociales. Yo hago énfasis en esta parte porque hoy día uno de los aspectos más relevantes que tiene el trabajo periodístico es chocar justamente con este tipo de circunstancias. Andrés, las verdades sobre la corrupción han ido apareciendo de a poco, la gente ya está indignada, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los medios, lo vemos también en el resultado de las encuestas de la participación ciudadana. ¿Qué pasa con los castigos, con los casos? ¿Se van a olvidar?
¿Va a haber responsables? ¿Cómo se ve? Yo creo que van a haber o se van a hacer efectivas responsabilidades penales, pero no al tenor o respecto a la envergadura que las personas quieren. ¿Por qué? No cumpliendo las expectativas de la gente que... Por cuanto existen distintas fórmulas para los efectos de cumplir de manera alternativa las sanciones penales, sobre todo respecto de personas que no tienen sanciones penales o sanciones con antelación, que vienen de una ley, que es la ley 18.216, que es una ley de la dictadura, es del año 82, no tiene nada que ver con la reforma procesal penal, no tiene ninguna vinculación, que fue establecido, fue profundizada para los efectos de evitar que aquellos que cometían delitos de cuello y corbata en esa oportunidad, frente a la crisis del 80, pudieran cumplir efectivamente las penas efectivas de cárcel. Esas disposiciones legales fueron profundizadas, curiosamente, en el gobierno de Piñera, no en el gobierno de Bachelet, con el objeto de ampliar la gama de posibilidades alternativas al cumplimiento efectivo de las sanciones penales y, por lo tanto, teniendo en consideración que las penas que son aplicables para los delitos vinculados con los delitos funcionarios, como se dice, los delitos de corrupción, son bajas, implican que el día de mañana esto de los juicios abreviados, que son muy polémicos, puede hacer que sean una salida bastante comunes. Por lo demás, sigo insistiendo que yo creo que estamos cosechando lo que se sembró, tomando perspectiva de que tenemos un sistema, una constitución política y un sistema político que no está llamado a que la gente participe. El sistema no está creado para que la gente participe, sino que todo lo contrario, está para que la élite gobierne a las mayorías. Y las mayorías buscan válvulas de escape con el objeto de poder emitir opiniones, emitir juicios, tomando en consideración que muchas de esas personas, y me incluyo, no fueron formadas en los paradigmas actuales del saber ser, saber hacer, saber convivir, sino que fueron simplemente formados sobre la base del saber simplemente producir y el saber tener. Y de esa perspectiva, los contenidos éticos en las formaciones que tenemos la mayoría de nosotros fueron eliminados de los programas de estudio, los contenidos filosóficos. Indudablemente que uno de los planteamientos esenciales sobre los cuales se construye un sistema democrático, y aquí recojo lo que dice el profesor Oliva, está en lo que ya decía un filósofo, Baruch Spinoza, en un librito que se llama El Tratado Teológico y Político, en la que la libertad de expresión, y con posterioridad desarrollado por Víctor Hugo, la libertad de opinión, son pilares esenciales para los efectos de que se construya todo tipo de sistema democrático. El problema, obviamente, es que actualmente, frente a las redes sociales, que no estaban previstas con antelación, la gente opina de manera anónima. Y eso implica que perdamos todo el respeto por el otro, ya que nos sentimos agredidos y nosotros agredimos al otro individuo que tenemos al frente. No es ninguna justificación, sino que permite un poco entender esto de la opinión liviana, anónima que se hace por las redes sociales y que no tiene ningún peso, porque no es la de las movilizaciones sociales en la calle, la que tiene un mayor grado de apertura, sino que aquella volátil que se produce por la indignación más que nada. Vamos a volver más adelante sobre ese tema, que es interesantísimo, pero sería también atractivo pensar que el empresariado tiene una visión de lo que son los medios de comunicación de este país y también de los periodistas que trabajan en esos medios, porque no podemos confundir una cosa con la otra. Unos son los que mandan, los dueños, los que orientan y los que pagan, y otros son los que trabajan para esos medios. ¿Qué visión se tiene del empresariado, del trabajo de los medios de comunicación hoy día en Chile, ¿ya? Y en específico de los periodistas? El empresariado tiene, sin duda alguna, mucho respeto por la profesión, porque estamos muy ligados. Yo creo que el trabajo del periodista serio, el trabajo del periodista que realmente investiga, sea para bien o para mal, en cualquier caso en una empresa, o una noticia positiva o una noticia negativa, cuando está bien desarrollada y bien elaborada, que yo creo que esa es la labor del periodista, es un tremendo aliado, porque al final a uno le permiten, en el caso de un problema en una empresa, tener todas las visiones y tenerlas todas al mismo contexto. Yo lo que creo que siente, y lo digo con bastante conocimiento de causa, lo que siente el empresariado respecto al periodismo es un poquito de temor, porque no necesariamente el periodista hoy día, en todos los casos, de nuevo no quiero generalizar, es capaz de desarrollar una noticia positiva o negativa, principalmente negativa. Yo me imagino que pensando probablemente en el rating de su noticia, desarrolla una parte que es la visión negativa, que es más fácil, vende mejor, a la gente le gusta leerla más cuando es una noticia negativa, yo creo, y eso es lo relevante. Yo creo que el empresariado necesita un periodista muy responsable, con una ética muy, muy definida, en que el noticia, ya sea negativa o positiva, de nuevo, tenga todas las visiones y sea bastante sensata en ese sentido. Sobre todo la prensa por televisión, porque la gente ve mucho más, es más fácil ver que leer, porque la gente no lee mucho,
no le gusta leer. Uno parte leyendo un artículo y lee los 3 primeros párrafos, o el titular, o la bajada, y con eso me quedo. Por lo tanto, es bastante, lo que dice abajo ya se pierde, ya no es tan relevante. Don Carlos, empresas privadas de comunicación, el papel que tienen hoy día en Chile, y al mismo tiempo las posibilidades que tienen los periodistas de ser libres en ese tipo de empresas. Yo voy a nombrar a CIPER, que hoy día de alguna manera representa el periodismo de investigación serio, responsable, y que está marcando de alguna manera una escuela en el periodismo chileno. Ahora, el ambiente chileno se ha enrarecido en este último tiempo por la irresponsabilidad de algunos líderes. Es cierto lo que usted dice respecto de que de pronto, ¿no es cierto?, es rimbombante un título que va por el lado negativo. Sin embargo, el negativismo que hoy día persiste en Chile se genera muchas veces por declaraciones rimbombantes, especialmente de líderes políticos, que no tienen ninguna base. O sea, que se trata de tirar cosas al adversario de manera que mañana el diario o la televisión esta noche lo destaque. Yo creo que ahí el periodismo debería ser un poco más riguroso. Cuando la declaración no tenga noticia, simplemente tenemos que descartarla. Y de esa manera empezar a terminar. Aristóteles decía algo muy importante. Las personas prudentes no dicen todo lo que piensan, pero siempre piensan lo que dicen. Los políticos no hacen nunca esto. No son prudentes. Y una de las condiciones fundamentales de un político es usar la prudencia siempre. Entonces, respecto a lo que plantea usted, el periodismo debe, voy a decir una palabra que no es inconveniente y me van a castigar probablemente, debe censurar a veces a los, entre comillas, declaraciones que no aportan, que no contribuyen al bien común y que todo lo contrario, enrarecen el ambiente. Ese ambiente que es corrupto, a pesar de que a lo mejor a simple vista no hay una ganancia económica, pero cuando hay declaraciones que no se piensan, se contribuye malamente al bien común. ¿Cuál es la responsabilidad del empresariado en los casos de corrupción? ¿Es mejor que mientan, que omitan, que digan la verdad? Casos como el de Volkswagen, que tenía un problema con sus motores, le dijo a sus clientes, dio a conocer la información. ¿Cuál es la opinión, Víctor? O sea, indudablemente la verdad por sobre todo. Ahora, obviamente... ¿Es posible eso en Chile? Yo diría que sí, en la medida en que exista la disposición de parte del empresariado para hacer eso. En el caso de Volkswagen, por ejemplo, y posteriormente de otras, se hace, pero se hace ex post. Es decir, aquí voy, que en aquellos casos en los cuales, si ya se sabe a ciencia cierta que se ha cometido un error en un proceso productivo o en cualquier orden de cosas, debiera por lo menos asumirse esa responsabilidad e informar de esta situación. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque normalmente todas las decisiones que son tomadas por el empresariado van asociados a costos que le afectan directamente a las empresas, pero también hay costos asociados que pueden afectar a los clientes. Mira lo que pasó con el caso, por ejemplo, de las colusiones, Papel Confort y todas estas colusiones, el caso de farmacia. Si no es tan solo el daño que puede generarle a instituciones estatales por el lado de los impuestos, etcétera, sino que también hay involucrados miles de personas que lamentablemente son las que en definitiva están comprando y por lo tanto están pagando. Entonces ahí es donde hay que tener, yo diría, mucho cuidado. Y para evitar eso, yo diría que debería haber un buen complemento desde el punto de vista regulatorio. Yo creo que aquí la parte económica y la parte legal han ido un poquito a la saga. Yo creo que aquí debiéramos ser un poquito más proactivos en términos de anticiparnos a algunas cosas. Las regulaciones indudablemente a veces juegan malas pasadas, pero también te permitirían prevenir muchas cosas y sacar lecciones. Yo creo que acá en Chile se han venido presentando casos que nos han permitido aprender. Y yo creo que es bueno que las autoridades o los propios empresarios capitalicen las experiencias. Tú lo decías delante. El empresariado está tomando conciencia y está haciendo mea culpa. Y yo creo que eso es importante. Y con eso estamos ganando no solamente desde el punto de vista de la credibilidad y la confianza por parte del empresariado, sino que por sobre todo están fortaleciendo la estructura de valores de la empresa y de la sociedad. Andrés, ¿hasta qué punto es cierto aquello de que el periodismo chileno está en crisis? Inmerso en una crisis más amplia de la sociedad. ¿Es el periodismo el que está en crisis o
son las empresas de comunicación las que tienen una política que aplican los periodistas que trabajan para ellas y que no siempre está destinada a esclarecer, a entregar, a contribuir con la verdad, sino que también en algunos casos a golpear, como tú decías antes, al enemigo político o bien a un adversario económico. Pienso que hay un problema valórico que se viene arrastrando hace mucho tiempo, nuevamente la misma expresión, cosechando lo que sembramos, desde la perspectiva de que hubo un momento en el que muy pocos grupos tuvieron la posibilidad de expresarse a través de medios económicos que tenían el monopolio o el duopolio, como se expresó. Desde la perspectiva o desde el momento que comenzaron a surgir medios de comunicación distintos, no tengo ningún problema en denominarlos, por ejemplo, el Mostrador, The Clinic u otra perspectiva diferente. Pequeñas empresas periodísticas. Pero de todas maneras, esas pequeñas empresas periodísticas comenzaron a hacer ruido. ¿Por qué? Y comenzaron a alzar de manera alternativa la información que la élite central tenía el monopolio de comunicar. Eso es importante, porque aquí quiero referirme a otra perspectiva, que es la del centralismo. En nuestro país tenemos una enfermedad endémica que se denomina centralismo. Todas las decisiones, prácticamente todas las empresas periodísticas pertenecen a grupos y se concentran en Santiago y tienen nexos que están en regiones. Con mucho esfuerzo surgen alternativas regionales, TVU es una de ellas, justamente tendiente a dar a conocer una realidad que es distinta y de un prisma y de una perspectiva que es diferente. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque las decisiones que se adoptan por parte del poder central es desde la perspectiva de la agenda que se da a conocer por parte de los medios de comunicación que pertenecen a los grandes grupos económicos, que están todos en Santiago. Por lo tanto, ese punto y esa perspectiva hace que justamente lo que estamos viviendo ahora sea una oportunidad de los efectos que despertemos, reaccionamos y reaccionemos y el día de mañana tengamos la posibilidad de tener muchos más medios de comunicación desde la perspectiva regional y que generen sensibilidades y liderazgos regionales. Medios de comunicación, Carlos, que están relacionados directamente con los mismos grupos económicos que están relacionados con estos casos de corrupción. Aún así, los periodistas están dando a conocer estos casos. Lamentablemente, en otros países de Latinoamérica han perdido la vida en el ejercicio de su profesión. Colombia, Venezuela, por solo nombrar algunos. México. ¿Estamos en algún riesgo los periodistas por ejercer nuestra profesión y dar a conocer estos casos? Yo pienso que no. Pienso que en Chile estamos lejos todavía de eso. Espero no equivocarme. Pero evidentemente que las empresas periodísticas, comparto lo que dice Andrés en cuanto a que el centralismo nos ha ganado. El diario El Sur de Concepción se negó rotundamente a través de sus dueños durante muchísimo tiempo a que el Mercurio lo comprara. Pero finalmente se dio. Y hace 7 u 8 años la propiedad del diario El Sur es del Mercurio. Y lo que ha hecho el Mercurio es eso, a través de todo el país. La tercera, una cosa parecida. O sea, el centralismo de las los dos principales diarios del país habría que agregar. Bueno, efectivamente. El centralismo de las grandes empresas periodísticas evidentemente tiene que ver con esto. Ahora, uno lo mira desde el punto de vista del colegio periodista y los sueldos de los periodistas, no quiero decir que son miserables, pero son mínimos. Son mínimos. Y ahí puede haber efectivamente una demostración de que las empresas periodísticas están de algún modo decayendo en lo que significa la solvencia económica. Eso es lo que uno quisiera descubrir. Por otro lado, en la Escuela de Periodismo donde yo trabajo, los practicantes nuestros que van a las empresas durante el periodo de verano nos cuentan efectivamente lo que pasa con ellos en los medios de comunicación. Y esa es una de las razones por qué la malla curricular de nuestra escuela se amplió en términos de la perspectiva laboral a todo dar, no solamente pensando en los medios de comunicación, sino en lo que significa la comunicación estratégica y una serie de otras posibilidades que hay en las empresas privadas. Los periodistas tienen muy buena llegada. O sea, los medios de comunicación, y esta es una demostración, tal vez práctica, ¿no es cierto?, de lo que hoy día representan, ya no constituyen el único centro laboral de nuestros egresados. La concentración de los medios en pocas manos, especialmente de grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, es una realidad no muy lejana, es relativamente nueva, si se quiere. Desde su punto de vista, diría yo, ¿cómo se aprecia esta realidad? En el caso de la comunicación, ¿ha contribuido para bien
o se han transformado estos medios importantes del país en instrumentos de estas empresas y del modelo que tiene una serie de cuestionamientos por su connotación social no siempre completa. Lo que pasa es que en Chile se ha venido desarrollando todo un proceso económico que, nos guste o no nos guste, está llevando cada día a una mayor concentración. Miremos lo que pasa con los bancos, miramos lo que pasa con las administradoras de fondos de pensiones, miremos lo que pasa con las ISAPRES, etcétera, y así un sinnúmero de cosas. Y la industria periodística no escapa de eso, no está exento de eso, ¿no? Ahora, por cierto, de que esto va aparejado también de un cambio que ha venido experimentando también el modelo del punto de vista competitivo. Cada vez hay más competencia y eso obliga a las empresas a ir cambiando las estrategias para enfrentar esa competencia. En el caso del periodismo, para poder ir marcando diferencias y abrirse campo, y sobre todo en regiones, ha tenido también que ir marcando diferencias. Por eso que delante hablaba de que el periodismo hoy en día ya no responde exclusivamente a esos cánones tradicionales. Es por excelencia un periodismo investigativo, denunciante, y yo creo que eso ha sido bueno, y yo creo que ese es el mayor aporte. O sea, el propio sistema le ha obligado, yo diría, a la industria periodística a readecuarse a las nuevas condiciones que están experimentando en los mercados. Y eso ha llevado a mejorar la eficiencia desde el punto de vista periodístico, porque hay que destacar, y yo verdaderamente destaco, la calidad de los diarios que existen en Chile. Aquí mismo en Concepción. ¿En comparación con qué? ¿Con los de antes o con los de otros países? Exacto, tiene una información mucho más diversa, abarcan temas con mucho más profundidad, ¿no? Con mayor fundamentación, etcétera. Nosotros tenemos diarios de prestigio acá en nuestra región, como el mismo diario Concepción, ¿no? Que cuenta con un equipo y también forma parte de la universidad, que verdaderamente llega a dar gusto leerlo por su calidad periodística, por lo profundo de los temas, etcétera. Entonces, hay eficiencia, ha mejorado la productividad y yo creo que nos está obligando a mejorar la competitividad también. Pero también hay mucha gente que critica el periodismo que se está haciendo, la contraparte, ¿cierto? Este periodismo de investigación, este periodismo de farándula, ese miedo también que manifestaba Eduardo al principio del tratamiento de la noticia y que muchas veces no se va a las dos fuentes, como nos enseñan en primer año en la escuela de periodismo. ¿Habrá marcha atrás a esa parte del periodismo que se está desarrollando en Chile? Yo creo que ahí el rol de las universidades finalmente, de las éticas que existen que se manifiestan en el registro de la universidad o como después como colegio periodista, yo creo que juegan un rol fundamental, porque la verdad que el rol del periodista es muy, muy relevante para el consciente ciudadano finalmente, porque transmite la noticia, transmiten el conocimiento y eso es muy relevante y finalmente hacen que lo que está ocurriendo se lo llevan por televisión o por los medios escritos o lo que sea, o incluso por los medios electrónicos, el Twitter o el Facebook, qué sé yo, a la gente, y eso es un rol muy, muy fundamental para el desarrollo de un país, porque un país que finalmente tiene un gran nivel de desconfianza, que tiene una crisis de confianza, como hemos definido acá en Chile, es un país en el que no se produce inversión, en el que salen los dineros invertidos, en el que se produce más desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo finalmente que el rol del periodista es absolutamente reversible, que lo único que se pide finalmente es que la información sea información fidedigna, que sea información corroborada, como decía Carlos hace un rato, que sea información, no basta con que yo diga algo por la prensa y salga en un diario inmediatamente y se genere todo un ruido en torno a algo que no existe. Yo creo que ahí el rol del periodista es investigar, entender que eso efectivamente existió, corroborar, tener todas las versiones y hacer un periodismo responsable. Yo creo que eso es fundamental. Desgraciadamente, muchas de las pequeñas noticias que han desatado grandes escándalos en este país han aparecido como una nota cortita en medios ni siquiera tan relevantes, ni siquiera en la primera plana de los medios nacionales. Por lo tanto, esa tesis es quizás un poco complicada de sostenerla, a mi juicio. Pero yo quería ir a otro aspecto, y es que muchas empresas... No digamos empresas. Muchas personas afirman, y lo hemos escuchado aquí también ahora, que el periodismo que tenemos hoy día es un buen periodismo, que está haciendo bien las cosas. Pero si uno se pone a mirar la televisión, no solo en Chile, sino que en América Latina, y se encuentra con horas y horas de televisión de farándula, y se encuentra con que allí pasan cosas que jamás en el campo de los medios de comunicación y de televisión uno se habría imaginado.
¿ya? Porque no hay ningún respeto en algunos casos por las personas y porque en el fondo da la sensación, tiene la misión de adormecer para que la gente no piense, con farándula y en algunos casos incluso con el deporte, sabiendo incluso todo lo que había detrás. Nos enteramos de repente de los escándalos también, hablando de los escándalos de la sociedad chilena que hay en el deporte chileno. ¿A dónde nos lleva esa situación? Por el impacto que tienen esos medios de comunicación y porque si es cierto eso que el objetivo es adormecer y no informar, sería bastante grave. Yo creo que lo que se realiza por parte sobre todo de la televisión abierta en muchas ocasiones es finalmente generar el efecto de anestesiar a las personas. Como se denomina en el aspecto, trabaja el concepto de Byung-Chul Han de la sociedad del cansancio, en el fondo uno ya no reflexiona, sino que tiende a tratar de buscar el medio para ocupar el tiempo. Evitarse lo que puede significar el llegar a asumir dónde estamos y hacia dónde vamos. Evitar el proceso de reflexión que implique el poder llegar a convencernos, oye, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? Evitar saber o reflexionar en torno a qué puerta tocar para que me abran. Todo ese tipo de perspectiva la perdemos porque justamente esta televisión, que yo discrepo desde cierta perspectiva que el periodismo esté avanzando, yo creo que desde cierta perspectiva está avanzando. Creo que el área de periodismo investigativo, en determinados lugares y en determinadas condiciones, sí está evolucionando, pero queda muchísimo por hacer, muchísimo que constituye una responsabilidad de todos los ciudadanos y no simplemente los medios de comunicación. Aquí no es responsabilidad de los periodistas, es responsabilidad de todos. No puede ser que actualmente hayan tremendas revistas de cultura política que hayan desaparecido. Y aquí cito Rocinante, que desapareció justamente por falta de avisaje, porque justamente los políticos que requirieron en algún momento de este periodismo alternativo, una vez en el poder, concentraron el avisaje en los mismos medios de comunicación de siempre. Obviamente, sin tener la posibilidad de un acceso generalizado a la ciudadanía para tener medios de información que les permita reflexionar en lugar de anestesiarse, nos va a impedir ir perfeccionando nuestro sistema de participación democrática. Carlos, desde el siglo XVIII se habla que la prensa es el cuarto poder. ¿Podríamos decir que la ciudadanía empoderada hoy reemplazaría el cuarto poder o lo podríamos nombrar como el quinto poder, a través de las redes sociales principalmente? En algún momento se ha hablado de la prensa como el contrapoder, más que el cuarto poder. Yo comparto esta idea. El contrapoder en la medida en que los medios realmente estén bien informados. Hablábamos recién de cómo los periodistas, cuando están bien dateados, cuando se preocupan, cuando son rigurosos, van a tener datos, van a tener información. Y eso va a permitir, por lo tanto, darle a la gente lo que la gente necesita. Ahora, yo quería hacer una acotación a propósito de lo que decía Andrés. De pronto los medios de comunicación son el reflejo de la sociedad en que vivimos. O sea, los medios no son inventores de nada, sino que reflejan un poco la sociedad. También decía usted, a propósito de que las noticias negativas son las que prevalecen. El Diario de Concepción, como decía el profesor Hernández, ha ganado un prestigio y una de sus fortalezas es precisamente la seriedad y el progreso que denota en muchas de sus noticias. Una de las características de la noticia es precisamente demostrar, ¿no es cierto?, el progreso que van sufriendo las ciudades, los pueblos. Entonces, el periodismo chileno, en términos generales, yo lo veo en ese sentido bien. Yo estuve hace un mes atrás en Tacna, en Perú, y hago la comparación con algunos diarios que pude traer y el 70-80% son noticias policiales. Algunas muy de primera página, pero de pronto uno sigue leyendo y se encuentra con que todo es policía. Nosotros tenemos algunos diarios que se dedican a eso, pero en general los diarios nuestros son serios. Y como digo, contribuyen al bien común a través de destacar. Nosotros acabamos de inaugurar el biotren entre Concepción y Coronel. Y los diarios y los medios locales le dieron mucha importancia por la significación que eso ha tenido. La enorme cantidad de pobladores que va a poder trasladarse con comodidad y pagando menos incluso que en los microbuses. Ese es un ejemplo de cómo los medios de comunicación están ensalzando las cosas positivas que ocurren dentro de la comunidad. En el caso de las universidades, profesor, hoy día en Chile están saliendo profesionales que van a trabajar en los medios de comunicación por miles, sin ninguna perspectiva laboral. Están saliendo profesionales en el campo de las leyes, en el campo de la medicina, con unas perspectivas laborales mínimas. ¿Está fallando todo el sistema? ¿Hay que repensarse todo el país?
o es demasiado esperar? No, yo creo que hay que ser justo. No es una falla sistémica, sino que yo diría está fallando una parte y fundamentalmente que dice relación con la planificación educativa. ¿Qué significa eso? Yo antes de echar a andar una carrera debería, ¿no es cierto?, la autoridad hacer todo un análisis de lo que significa, no solamente el proceso formativo, sino que además cuáles son las proyecciones que esas carreras van a tener en el campo laboral. Y lamentablemente ahí se ha cometido un error. ¿Y por qué se ha cometido un error? Porque desde el año 81 hacia adelante comenzaron a proliferar una serie de instituciones privadas y universidades que empezaron a impartir carreras y que lamentablemente sin ningún plan nacional educacional. ¿Y en qué paró esto? En que al final del día todo esto ha generado una serie, ¿no es cierto?, de desempleados intelectuales. Y eso requiere un análisis. Esa es una situación, yo diría, extremadamente crítica. Nuestra universidad, acá en Concepción, ya está tomando cartas en el asunto desde el punto de vista de las carreras y desde el punto de vista del proceso formativo, a raíz de lo que decíamos anteriormente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros le estamos dando mucha importancia a las competencias genéricas en términos de los procesos formativos, que tengan responsabilidad social, que tengan un compromiso con la sociedad, valores, principios, etc. Y yo creo que eso también es uno de los elementos claves dentro del proceso educativo en nuestro país. Vemos la realidad de un país, Chile, con muchas perspectivas desde distintos puntos de vista, pero también con muchos problemas, especialmente en el último tiempo y desgraciadamente problemas de corrupción. Esto es un gran desafío, sobre todo para los periodistas. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias, Colomba. Muchas gracias, hasta un próximo programa, Gonzalo.